Hola patriotas, una pregunta que todos nos hacemos comúnmente y es ¿qué pasó finalmente con el presidente Sebastián Piñera? Que podríamos decir en los comienzos de su mandato tenía una posición que lo demostraba como un hombre bastante normal, como un hombre que actuaba con bastante fuerza. Recordemos que incluso él, por ejemplo, Presidente Piñera en se alguna refirió en duros oportunidad términos a su par tuvo venezolano. palabras Venezuela, bastante fuertes de hecho, en es un relación, país que está viviendo por ejemplo, una a la tragedia. ex Yo me ancha, pregunto, a la ex señora, no ¿cómo sé si puede la ser un ancha comisionada, presidente tan ambicioso, y tan refutó abiertamente, o insensible, sea, que está dispuesto a en el causar fondo como que ese desmintió, grado de como que tiró dolor por y el suelo todo sufrimiento a lo que su propio decía pueblo, la con ancha tal de comisionada retener o aferrarse al en poder? relación Una difícil al régimen que estaba imperando en Venezuela. El 22 de septiembre del 2019, el presidente Sebastián Piñera dijo enfáticamente, comillas, Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Ahora, ¿qué tiene de especial que el presidente Sebastián Piñera haya dicho que Juan Guaidó era el presidente legítimo de Venezuela? Es que el hecho en sí, todas las personas, todos los gobiernos democráticos saben que Juan Guaidó es el presidente oficial de Venezuela y no ese corrupto régimen encabezado por Nicolás Maduro, no es así. Pero es la forma en que lo dijo el presidente Sebastián Piñera. El presidente Sebastián Piñera demostraba personalidad, demostraba ser el presidente de Chile. Él dijo, fue designado como presidente encargado por la Asamblea Nacional, la única institución legítima y democrática que existe en Venezuela, con un mandato, convocar lo antes posible a elecciones libres, abiertas, transparentes y democráticas, sostuvo el presidente, sin importar lo que días antes, a esa fecha, el 22 de septiembre, había dicho, por ejemplo, la ancha comisionada y su organismo, que decían que en el fondo Maduro era el legítimo presidente de Venezuela. Entonces, ese era el presidente que nosotros queríamos ver, el que quisimos ver en esos momentos, un presidente que levantara la voz, que tuviera autoridad, que tuviera personalidad. Ese es el presidente Piñera, que todos esperábamos que podía presentarse y que podía seguir dando que hablar levantando la economía del país, por ejemplo, y demostrando una posición dura en la defensa de la democracia sudamericana, cuya principal amenaza es hasta nuestros días el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y también que defender todos los temas valóricos de Chile, específicamente, y en el tema de cerrar las fronteras y seleccionar con documentos a las personas que venían a integrarse a este país. Pero todo pasó y hasta el día de hoy nos preguntamos realmente qué fue lo que ocurrió. Además, recordemos que también esto fue el 22 de septiembre aproximadamente, cuando el presidente Piñera tuvo esa valentía como de enfrentarse a la ancha comisionada y enfrentarse en el fondo a Nicolás Maduro, al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero al parecer, según algunas personas, según algunos analistas, esta situación le habría costado a Sebastián Piñera, y no solamente a Sebastián Piñera, sino que a Chile en general, ser víctima de una enorme venganza por el hecho de estar reconociendo al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y no a Nicolás Maduro. Nunca dar la cara, porque son en el fondo cobardes. Y yo estoy seguro que con la unidad de todos los chilenos vamos a derrotar a los violentistas y vamos a recuperar el país en paz y el país con libertad que todos queremos. Todos sabemos lo que pasó después. El 18 de octubre del año 2019, Chile recibió la arremetida subversiva más grande de la cual tal vez haya tenido memoria nuestra patria. Y todos fuimos testigos, es decir,
volver a repetir lo que todos ya conocemos. No es necesario, o por último no es necesario en cada detalle. Sí podemos recordar los hechos más importantes o más dramáticos o más miserables, los que causaron más destrucción acá en nuestro país, como fueron la destrucción de los metros, la destrucción de los supermercados, la destrucción de micros del Transantiago, la destrucción de pequeñas y medianas empresas, y como resultado Chile quedó en una desolación absoluta. Absoluta, toda la gente estaba con un pánico enorme, todos estaban asustados en sus casas, viendo lo que pasaba, cómo se destruía el país y cómo principalmente no había una reacción potente a lo que pasaba. El gobierno chileno, nuestras fuerzas de seguridad fueron sorprendidas de un momento a otro, cuando estábamos desarrollando una convivencia que era normal dentro de un régimen democrático, donde había gente que protestaba por ciertas demandas sociales, pero se instauró o se empezó a manifestar el ataque subversivo más grande del cual nuestra historia tiene recuerdos, el 18 de octubre del año 2019. ¿Para qué decir, por ejemplo, que fueron cientos de miles las personas que se quedaron sin trabajo, cientos de miles las personas que estaban atemorizadas, que se quedaron sin banco, por ejemplo, porque fueron destruidos, sin supermercados? Se amenazó de una forma increíble al país y era una zona de nadie. Ningún tipo de respeto, ninguna función o ninguna institución estaba funcionando en nuestro país. Pero aún ahí, en esos momentos, el presidente Piñera demostró fuerza, porque lo que pasa es que ahora nosotros vemos al presidente Piñera y vemos que el presidente Piñera es prácticamente un zombie. Entonces uno se pregunta, ¿qué le pasó al presidente Sebastián Piñera? Porque recordemos que el presidente Sebastián Piñera, independiente de todo lo que digamos ahora, era una persona que tenía personalidad, don de mando. Por ese don de mando es que llegó a lo que llegó a ser, ¿no es así? Presidente de la República en 2 oportunidades, un exitoso empresario, etc. Pero de la noche a la mañana, el presidente se empezó a quedar sin voz, se empezó a convertir en un pusilánime, en una persona que no defendía y no defiende hasta el día de hoy de la forma que debe a esta patria. Le dio la vuelta a todos sus electores, tanto en el ámbito de relaciones internacionales, de no limitar el acceso desmedido a las personas que venían a este país, y como también en el tema de seguridad interna de nuestro país. El gobierno finalmente nunca reaccionó. Se dice que, y ustedes podrán ver que cuando estaba ocurriendo esto del 18 de octubre, el presidente podríamos decir que tuvo las últimas intervenciones donde se le vio algo de personalidad. De ahí para adelante ya la personalidad del presidente Piñera se extinguiría por completo. ¿Qué pasó? No sé. En realidad, tal vez solamente es él, un grupo cercano, sepa realmente lo que le pasó al presidente Sebastián Piñera. Y de ahí vino lo que todos conocemos, la izquierda radical, el comunismo, se aprovechó de toda esta situación que probablemente, quizás, ellos mismos generaron tal vez, y lo digo tal vez porque obviamente todos sabemos que fue así, pero es una forma de decir las cosas. Y la izquierda dijo, esta es nuestra oportunidad, vamos a decirle a la gente derecha y principalmente a este gobierno que queremos definitivamente, bueno, ya que el presidente Sebastián Piñera no lo pudieron derrocar, porque ellos pensaban derrocar al presidente Sebastián Piñera ya en octubre, ¿no es así? A más tardar la primera semana de noviembre. Y como no lo pudieron hacer caer, dijeron, bueno, pero algo tenemos que obtener de esto. Bueno, obtengamos una nueva constitución. Y se empezaron estas negociaciones, supuestamente a través de las cuales iba a volver la paz al país, se iban a terminar los saqueos y la gente estaba aterrorizada. Recordemos, en este país, las señoras, los señores, los niños no sabían qué pasaba en este país. Se suspendieron todas las actividades productivas de nuestro país. La gente no podía salir a las calles. Todos sabemos lo que pasó. Y a través de una negociación traicionera, en la cual el gobierno de Chile y todos los chilenos estábamos prácticamente intimidados por la destrucción absoluta que había en el país, le impusieron a los políticos, principalmente de derecha, porque los políticos de izquierda eso era lo que querían, a los políticos de derecha y al gobierno,
la realización de un plebiscito para cambiar la Constitución de la República de Chile. Y en esto estamos. Hasta ese momento el país, por lo menos en el aspecto económico, empezaba a mostrar un crecimiento que empezaba a descongelar la inactividad económica absoluta que hubo durante los 4 años del gobierno de Michelle Bachelet, donde el país, en términos prácticos, tuvo un crecimiento prácticamente de 0 en su PIB. Y después de esto que pasó, se siguió, después de que se firmó el convenio, acuerdo por la paz supuestamente, que se firmó el 15 de noviembre en el Congreso Nacional, donde cedieron las fuerzas de la derecha para dar el quórum necesario para que se llegara a este acuerdo. El país se siguió destruyendo de la misma forma, es decir, este acuerdo por la paz, a través del cual la izquierda, principalmente el Partido Socialista y la extrema izquierda, se habían comprometido a hacer todos los esfuerzos para hacer llamados a la paz y para que esto se tranquilizara, nunca se produjo y esa paz nunca llegó. Hasta el día de hoy podemos ver que esa paz jamás volvió a llegar. La destrucción posteriormente se volvió a repetir, es decir, locales que empezaban a recuperarse fueron nuevamente destruidos. Sin decirlo que en forma periódica y permanente ha seguido pasando, por ejemplo, en la Araucanía de Chile, donde ya prácticamente esa es una tierra de nadie, donde ni siquiera los carabineros pueden entrar, donde los tipos irrespetan absolutamente el Estado de Derecho chileno, sin que haya una autoridad potente, sin que haya un ministro, sin que hayan carabineros, que no es culpa de ellos. No sé si los carabineros, sabemos que no es culpa de ellos porque no tienen un apoyo político y no están autorizados simplemente para actuar, están amarrados de manos. Y el gobierno siguió demostrando que es incapaz de imponerse y de imponer un Estado de Derecho en nuestra República. Posteriormente llegó todo lo que todos sabemos, la pandemia, que en términos prácticos, así de ver, por ejemplo, cómo se quema la ciudad, se metió en una especie de congelador. Pero empezamos con la crisis sanitaria, que siguió destruyendo los puestos de trabajo, siguió congelando la actividad productiva del país y hasta el día de hoy, agosto 20, nos tiene absolutamente congelados y recién se están empezando a levantar las cuarentenas en nuestro país. No sabemos qué irá a pasar con los rebrotes, no tanto de la pandemia, sino que con los rebrotes de los violentistas, si irán a volver a destruir y a saquear nuestro país, y si la autoridad en esta oportunidad irá a contar con el respaldo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas para tranquilizar el país, o si no tanto las autoridades irán a contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas para tranquilizar el país, sino más bien si las Fuerzas Armadas irán a permitir otro 18 de octubre cuando acabe la pandemia en Chile. Eso está por verse, queridos patriotas.